Bienvenidos a La Última Butaca a la Izquierda, un podcast de cine conducido por Leonardo Sagástegui y John Pacheco. Estamos en una nueva edición de nuestro podcast de La Última Butaca a la Izquierda y vamos a conversar en esta ocasión algunos estrenos que hemos podido revisionar, ¿no?, en este verano, en estos 3 meses, ¿no? Y para ello vamos a conversar de 5 películas que hemos seleccionado que han sido estrenos recientes y vamos a comentar algunas de ellas, ¿no? No sé, John, ¿tienes algunas palabras iniciales? Bueno, saludar a nuestro público e informar de que, como tú lo has dicho, para cerrar este verano que ya está concluyendo, hemos reunido a un grupo de películas que están entre las nominadas para los premios Oscars y otras películas que por su interés también el público lo ha seguido con interés en las redes sociales, con los comentarios, con las vistas. Entonces es una variopinta lista de películas interesantes que han sido estrenadas a finales del año y durante el verano de este año, Leo. Sí, para ello vamos a empezar ya de una vez con las películas. Y como acá todas son casi del 2020, a excepción de una que es del 2019, no hay un orden cronológico, ¿no? Sino vamos a ir comentando más o menos las que hemos visto en algunas plataformas como Netflix, Amazon y Disney, ¿no? Y vamos a empezar con un documental, que es un documental chileno que ha sido nominado, ¿no?, a los premios Oscar como mejor documental, ¿no? Y estamos hablando de El Agente Topo, que es una película del 2020 y se estrenó hace un mes más o menos en Netflix. Y justo hace una semana que salieron los nominados a los Oscar, también está en esta lista, ¿no?, de las 5 películas documentales que están nominadas. Y la película es de Maite Alberdi y, como lo mencionamos, es un documental chileno que trata es la historia de un asilo, ¿no?, y de cómo un hombre ya mayor de 83 años aproximadamente es infiltrado como espía en este asilo para averiguar una serie de situaciones que según una de las hijas de una de las personas que está internada allí cree que le suceden a su madre, ¿no? Entonces este agente es, digamos, contratado entre varios candidatos y al final es escogido este personaje, el cual se ve en este trabajo tipo James Bond, ¿no?, pero más cotidiano, ¿no?, donde tiene que hacer de espía y de averiguar una serie de situaciones que se creen que pueden estar ocurriendo dentro de este asilo, ¿no? Y a través del avance de esta historia vamos viendo que esta investigación no es tanto lo primordial, ¿no?, sino empieza a cambiar el punto de vista de este documental y nos hace ver el lado humano, ¿no?, que se va viendo a través de los personajes que este espía va conociendo dentro del asilo, ¿no? Y es es un documental que mezcla también un poco también la ficción, ¿no?, porque se muestra como esta investigación, esta supuesta investigación se muestra como algo cierto, pero según tengo entendido por lo que leí en algunas entrevistas, la razón de que hacen ingresar a este anciano al asilo es una razón inventada, ¿no?, porque parece que la directora partió de un supuesto
erróneo, ¿no? Porque creía que en los asilos los ancianos pueden ser maltratados, ¿no? Pero se dio cuenta de que en este asilo en particular reciben un buen trato, ¿no? Y no es tanto el trato que ellos reciben lo que causa el sufrimiento de estos ancianos, sino es que a veces se sienten olvidados, ¿no? Porque los parientes los dejan allí y como que los abandonan, ¿no? Y más que el maltrato ellos más se sienten tristes por la soledad que viven, porque sus parientes no se acercan a ellos después que los dejan allí, ¿no? No sé. Hay muchas cosas que comentar de este documental y no sé qué te pareció a ti, John. A mí sí me gustó y yo vi esta película sin ver siquiera el tráiler, ni siquiera leí la sinopsis. No sé, solamente pensé que era una película de ficción, porque como estaba nominada al Oscar, supuse que era una película de ficción y lo observé de esa forma. Y grande fue mi sorpresa que a medida que avanzaba la historia, este género de ficción se iba transformando, ¿no? Porque al inicio vemos que con un aviso en un periódico donde se solicita a personas de entre 80 y 90 años para hacer una labor de inteligencia, y muchos ancianos pues acuden, ¿no? A ese llamado, a este aviso de la prensa. Y uno pues mientras va viendo la historia y va enterándose de que el trabajo va a ser inmiscuirse, entrar a un asilo y sacar información. Por el pasado chileno uno cree que allí en ese asilo debe haber algún coronel retirado que habría en la dictadura de Pinochet cometido ciertas atrocidades. O sea, se me vinieron muchas cosas a la mente, también productos de la historia de nuestro hermano país del sur, ¿no? Pero a medida, como tú lo has contado, que sucede en la película, es otra la historia, se nota el lado humano. Va desdibujándose las nociones de ficción y documental, ¿no? Se entremezclan y y aquí lo que veo es de que los personajes del asilo son las personas originales, no hay ningún libreto, no hay ningún guión, todo se adecúa a la variopinta lista de personas, de ancianos que viven allí, en su mayoría ancianas, y como agente topo, agente encubierto, va entremezclándose y va encariñándose con la vida de estas personas, ¿no? Me recuerda un poco también a La vida de los otros, una película alemana donde un espía que al escuchar la conversa de unos personajes que sospecha que son comunistas, va sintiendo cierto apego a la vida de las personas que este espía escucha. Entonces, de la misma razón, aquí se obtiene eso, uno termina encariñándose con la vida de estas cabecitas de algodón que a veces así se le llama, y va enterneciéndose. Pero aquí cabe aclarar una cosa, que como ya sabemos a la primera media hora de qué va a acontecer la historia, por allí se nota ya quizás pareciera que la historia no va a avanzar más, porque si en la primera media hora tenemos la intriga de qué cosa es lo que va a buscar el personaje, qué es lo que puede encontrar en ese asilo, y luego, pasada la media hora, vemos de que en realidad él está viendo de que todo
de que en el asilo todo se lleva con normalidad, pareciera que la historia no va a tomar vuelo, que va a ser simplemente va a estar en la medianía, pero precisamente a los 45 minutos es donde la historia repunta y comienza a transformarse en otra cosa, comienza a transformarse en una especie de una postal, de una película que recoge a los personajes que son olvidados por sus familiares, como tú lo has dicho, que precisamente la pesquisa que estaba llevando el tipo, el agente Topo, no tiene sentido, y mientras va informando supuestamente a su superior, a su jefe, le va transmitiendo el hecho de que el trabajo que está haciendo para él no tiene ningún sentido, que si es que la persona que le ha contratado para ver que si su madre está sufriendo abusos o no, debería preocuparse su madre en venir a ver que su hija debería ir al asilo para ver si la está pasando bien o no. Entonces allí hay una especie de, se mezclan varias cosas, denuncia, un carácter enternecedor de cómo las personas en el otoño de su vida pueden enaltecer o tener más dignidad que un hombre de mediana edad como la que tenemos nosotros. Por ejemplo, a mí me enterneció esa parte final donde una anciana narraba una poesía, ¿no? Dictaba una poesía sobre la madre, precisamente, una escena que a mí me arrancó una lágrima. En fin, es una película, La Agente Topo, sorpresiva. No me esperaba ver ahora lo sé, un documental, pero al inicio pensé que era una ficción. No me esperaba ver ese tipo de trabajos que siembran la intriga, pero después te da una especie de paz con el alma. Eso es lo que siento con esta película, una especie de una película que transmite calma. Es eso en resumen lo que puedo decir de esta película, Leo. Y también comentar de que la película, antes de ser nominada, tú sabes que siempre hay prelistas, ¿no? O sea, listas más extensas, ¿no? Que están como una lista mayor, ¿no? Que están también en camino al Oscar, ¿no? Preseleccionadas. Y esta película también estuvo preseleccionada como para mejor película de ficción. O sea, en los dos lados estuvo, ¿no? Tanto en documental como en ficción, pero al final solo fue escogida en esta quinela de películas de documental, ¿no? Es curioso porque sí, es ambigua la película, no tiene una clasificación exacta. Estamos viendo un documental, estamos viendo una ficción, porque se mezclan ambos géneros, y es por eso que ahí está su valor de la Agente Topo. Y también no es también como esos documentales que simplemente registran lo que sucede, sino se nota también que ha habido momentos donde hay una puesta en escena, ¿no? Sobre todo cuando el agente hace sus informes y lee su resumen, ¿no? de lo que ha hecho en el día, y se lo está explicando o grabando en el celular para mandárselo a su jefe. Hay como una puesta en escena en iluminación, está en una habitación oscura, con una especie de claroscuro, ¿no? Y hay varias tomas que tienen ese estilo, ¿no? Bien trabajado, ¿no? Como si fuera una película, como si fuera un espía verdadero, ¿no? Que está dando su informe, sus informes así día a día, ¿no? Entonces eso también tiene bastante de ficción, o sea, de puesta en escena, a pesar de ser un documental, ¿no? Y eso me gustó también que esté así bien mezclado, ¿no? Y Leo, la labor de inteligencia que hace este anciano
con su libreta en mano y viendo cada letrero, cada puerta, es de forma chapucera, ¿no? Es de forma que cualquiera puede darse cuenta qué está haciendo este señor tomando apuntes, pero y es enternecedor a la vez que un ancianito esté de esta forma haciendo, entre comillas, una labor de espionaje. Entonces, como te dije, todo se entremezcla, entonces, y uno se va rascando la cabeza, ¿qué cosa estoy viendo aquí? Pero a la vez te gusta, quieres saber cómo va a acabar esto, si es que al final va a encontrar algo malo, algo turbio, pero en realidad lo que encuentra es otra cosa, ¿no? Lo que encuentra es lo que no queremos arruinar el pastel, así que mejor la gente que nos ve pueden observar a la gente topo que está en las redes sociales. No hay que contratar Netflix ni Amazon para poder verla. Sí, y un apunte final. Entre las tantas anécdotas que cuenta la directora para hacer la película, una de ellas es que se hizo como un casting, ¿no? Al inicio de la película se ve como una selección de quién va a hacer el trabajo de espía, ¿no? Entre varios viejitos, ¿no? Y cuenta la directora que ella creyó que nadie iba a ir a esa convocatoria, ¿no? Pero al final se dio cuenta de que fueron cerca de 50 viejitos a participar de ese empleo, y se dio cuenta de que la situación de los viejitos en su país al menos ella creyó que están cómodos, que no necesitan trabajo, pero se dio cuenta de que por ese aviso muchas personas sienten la necesidad de ganar más dinero o de hacer algo productivo, ¿no? Y se dio cuenta a través de este casting que era una de las deficiencias, ¿no? de su sistema del cuidado de estas personas, ¿no? Y se dio cuenta a través de eso, ¿no? Y la recomendamos, ¿no? Le recomendamos esta película. Es curioso que menciones eso, Leo, tratándose de que Chile es uno de los países donde se inició esta apuesta por las AFP, ¿no? Que supuestamente es un sistema cuyas pensiones abogan por el bienestar del ciudadano en el final de su vida, ¿no? A darle una pensión justa a los ancianos, precisamente. Y Chile fue uno de los países que inició este sistema de AFPs, y luego lo siguió Perú en los 90s. Pero vemos como ahora un documental tangencialmente nos informa de que no es tan bueno, ¿no? O sea, no es tan idílico esta especie de paraíso que se decía que iba a traer, o beneficio que se iba a traer los AFPs. Ahí nomás lo corto para no seguir más en este tema. Sí, se la recomendamos, está en Netflix y la pueden ver allí. Y ahora pasamos a la siguiente película. Esta película también es un documental del 2020, pero es de Estados Unidos, y también está nominado como mejor documental en estas nominaciones al Oscar, ¿no? Y la película se llama Time, y el del director Garrett Bradley, y esta película narra la historia de una mujer que es una especie de emprendedora, escritora y madre de 6 hijos, ¿no? Que se ha pasado los últimos más de 20 años de su vida luchando para que su esposo que está en la cárcel actualmente, pueda salir de allí, de la cárcel, ¿no? Porque está sentenciado a 60 años, ¿no? de prisión, ¿no? por un crimen que ambos cometieron, ¿no? Al querer robar creo que era un banco, ¿no? Un banco, ¿no? Y ella salió al poco tiempo, pero el esposo sí permaneció en la cárcel, ¿no? Y es la historia de ella tratando de luchar para que su esposo salga, ¿no? Y esté con sus hijos, ¿no? Ella también, en el documental se ven registros que ella ha grabado desde los momentos en que ella
todavía estaba con su esposo libre cuando eran jóvenes y solo tenían dos hijos al inicio, y se ven grabaciones caseras, ¿no? Donde ella está con su esposo, con sus hijos, con su familia, y después también se ve ya otras grabaciones caseras, pero ya con el esposo ausente, ¿no? Y solamente se le ve a ella con sus hijos, ¿no? Y han aprovechado bastante bien estos materiales que ha tenido la protagonista para armar una historia donde se ve el momento actual y también el pasado, ¿no? A través de estos registros caseros, ¿no? que han tenido en esta familia, ¿no? ¿Qué te pareció a ti, John, la película? Sí, me ha gustado, una película en blanco y negro, en su mayoría, y que yo creo, como tú lo has dicho, que su mayor atractivo está en dos cosas. Uno es el flashback continuo, porque acertadamente, o puede decirse muy convenientemente, la esposa ha grabado los inicios de este trauma familiar que ha perseguido a la familia por 20 años, ¿no? El tener a su esposo tras las rejas. Entonces, desde los inicios grababa los momentos previos y luego los momentos posteriores, meses posteriores de este encierro, de cómo los hijos, ella misma sobrellevaba el encierro de su esposo. Y esas imágenes lo contrasta con las imágenes actuales. 20 años después ya se nota el cambio en su rostro, los hijos ya crecidos, uno de ellos creo que ya se recibió de odontólogo. Entonces ese juego de cámaras o ese juego de flashback con imágenes actuales es lo que realza la película, y también a la vez es el hecho de que la película, este documental, se centra en cómo repercute un hecho tan nefasto, pero cómo repercute en la familia. No tanto se observa al individuo, al causante, al esposo, sino cómo los miembros de la familia son arrastrados por este hecho, ¿no? Y aquí cabe precisar también una cosa, que al inicio de la película la esposa dice: en una situación tan desesperante a veces uno hace cosas desesperantes, ¿no? Y se observa allí que lo que hicieron fue asaltar un banco los dos, por el cual ella recibió una pena creo que de 12 años y él de 60 años, algo así, si bien no recuerdo. Entonces esto me trae a la mente películas de este mismo estilo, pero películas de ficción con Denzel Washington. No sé si te acuerdas que hace años hizo la película Jong-Koo, precisamente cuando él, tras que su hijo necesitaba un trasplante, él toma por asalto el hospital donde se encuentra su hijo. Y aparte, este documental, el hecho de que se note las consecuencias de este asalto, pero no se observa qué ocurrió en el asalto, también me trae a la mente la película Reservorio de Perros, ¿no? De Quentin Tarantino, que más se basa en las consecuencias, en lo que ocurre después, más que en el hecho en sí. Y también ahí está su atractivo, de que un hecho duro, fuerte, como un asalto, solamente es una nota al pie de página en esta película, pero lo que importa más es el drama que ocurre a raíz de ese incidente. Entonces es un documental que sí merece verse, es potente en el sentido de cómo jala, entre comillas, jode a toda una familia, un hecho que se ha producido hace más de 20 años o hace 20 años, Leo. Sí, y bueno, a mí lo que más me gustó fue las partes de registro casero, ¿no? Que hay en la película, o sea, el registro que la mujer hace hablándole a la cámara como esperando algún momento su esposo salga libre, ¿no?
y esas grabaciones se ve que son casi en la parte inicial, cuando él está en la cárcel, ¿no? Y al ver estas grabaciones donde ella desea que su esposo salga libre y nosotros ya sabemos el tiempo que ha pasado, pues nos hace dar cuenta de que llegado el momento va a ser un momento bastante valioso para ella, ¿no? Porque eso es lo que ansía prácticamente desde que él entró a la cárcel. Lo que ella ansía es tenerlo a su lado, ¿no? Para que esté junto a sus hijos, con la familia unida nuevamente, ¿no? Y eso es lo que yo más valoro de este documental, ¿no? Sí, yo sentí un poco las partes actuales, las sentí como que la protagonista se sentía observada, ¿no? Como que tenía algo histriónico en su comportamiento, ¿no? O sea, se sabía que estaba siendo grabada y al saberse así, me parece que estaba representando un papel y no la vi tan natural como uno suele ser en su cotidianidad, ¿no? Y ahí sí, digamos que eso le resta un poco, ¿no? Pero el resultado final. Quizás eso se deba a que todos los años que ha sufrido ya le habrá hecho endurecer el cuero, ¿no? Tantos sufrimientos y pesares y llantos que ha tenido ya le hace soportar todo ese dolor. Creo que una parte del documental dice si es que el juez o la secretaria del juez me da una respuesta negativa, ya no lloro como antes, ya simplemente veo la carta y me pongo a reír y sigo para adelante. Una cosa de esas más o menos dice. Y yo me acuerdo, Leo, que nosotros, ustedes, cuando estábamos acabando la universidad, tú y un grupo del salón hizo una serie de grabaciones a toda la promoción nuestra, ¿no? De qué es lo que espera después de 10 o 20 años. Entonces, viendo este documental me hizo recordar esas imágenes que ustedes grabaron y sería simpático y quizás hasta cruel, ¿no? Hacer un flashback, un documental donde se observen nuestros ideales que habíamos tenido cuando salíamos de la universidad, hace 30 años creo, 25 años, y contrastarnos con nuestra situación actual, ¿no? Más de uno va a lanzar una carcajada y otras quizás no van a querer verse en pantalla, pero ese es lo curioso de confrontar imágenes. Acá, por ejemplo, yo me acuerdo en este documental de uno de los gemelos, Justus, que ya niño estaba planchando su camisita, y el toque se contrasta con su imagen, con el Justus presente planchando su camisa precisamente, y en ambas ocasiones para visitar a su padre, ¿no? O sea, no ha pasado, la situación era igual, el niño Justus planchando su camisita y el joven Justus planchando su camisa. Entonces esos choques visuales sí son fuertes. Entonces aquí el flashback funciona, tiene su mérito. Leo. Sí, también, ahora que lo mencionas, lo de las grabaciones que hicimos hace ya más de 20 años, me recordaron también a este documental, me recordó, ¿no? Que yo tengo todavía esas grabaciones y tal vez de aquí a un futuro, si es que se hace, de repente nos nominan al Oscar. Oye, sí, hay que apurarnos antes que venga la cuarta ola del COVID, o la quinta. Bueno, igual es una película bastante recomendable, y esta película la pueden ver en la plataforma de Amazon Prime. Está actualmente allí y la pueden ver, ¿no? Y pasamos ahora a la siguiente película, que es, estamos salteando de plataformas. Ahora vamos a Disney.
donde hablaremos de la película de animación Soul, que es una película de Pete Docter y Ken Powers. Y esta película es de Disney y de Pixar, ¿no? Esta película es una especie de drama existencial, ¿no? Donde una persona se pregunta a sí mismo si vale la pena seguir sus sueños, seguir su pasión, ¿no? Y a través de la música, que es lo que este personaje disfruta, vamos a ir descubriendo qué es lo que lo mueve a él y cómo a través de la música ve su vida, ¿no? Ve cómo se realiza su vida, ¿no? Entonces sucede un accidente que hace que como que su alma se quede en el limbo y empieza a vivir en un mundo de almas, ¿no? que tienen una serie de reglas y de formas de organizarse que donde lo que él busca es regresar a su cuerpo, ¿no? Porque justo había encontrado la oportunidad de su vida, ¿no? Pero esta oportunidad de su vida se encuentra interrumpida, ¿no? Y él lo que añora es volver a estar otra vez en su cuerpo, ¿no? Y vive una serie de situaciones que lo hacen replantearse su vida, ¿no? ¿Qué te pareció a ti, John? Yo siempre disfruto de las animaciones de Pixar. Bueno, pero Pixar tuvo sus mejores películas al inicio, ¿no? En los 90s y hasta mediados de la década del 2010. En esta última película, Soul, es zigzagueante su intensidad. Más he disfrutado del Soul cuando la historia transcurre en la tierra, pero cuando la historia transcurre en esta especie de limbo, de paraíso, no le he disfrutado mucho. Quizás por la gráfica, por los personajes ya muy hechos ya muy infantiles. Yo me imagino que es para agradar al público infantil también, al cual quieren pues dirigirse, como también al público adulto, en esta especie de trabajo forzado que hacen los guionistas en agradar a ambos públicos. Pueden caer en errores, ¿no? Como crear criaturas en este limbo que no calan, que no agraden mucho al público adulto. Me baso en mi percepción, más que nada. Pero en sí cuenta una historia que ya hemos visto también en otras películas, ¿no? Pero ya hecha pues en la versión de Pixar, en la versión de Disney Pixar, que como tú lo has dicho, es un personaje que busca retornar a su cuerpo, pero en este retorno ayuda a otra persona a buscar su camino, a buscar el destino de su vida. Le hemos visto esta historia en múltiples películas y ya no hace falta pues enumerarlas, ¿no? Pero es una película consumible, disfrutable desde el momento en que ya, como te dije, la historia se centra en la tierra, porque es más rico, hay más textura. Allí Pixar en su técnica pues no tiene rival, ¿no? En la forma como demuestra, cómo grafica las calles de Nueva York, las luces, la música, los ruidos, todo eso nos hace acercar. Parece que ya no se borra las fronteras
igualmente como en el otro documental que hemos visto, se borran las fronteras entre dónde está la animación y dónde está el fondo real, ¿no? La arquitectura de los edificios. Entonces, en ese sentido sí golpea mucho visualmente Soul. Pero acá quiero hacer un paralelismo o una especie de comparación entre una película de la factoría Pixar que fue Wall-E y Soul, ¿no? Si recordamos, no sé si tú has visto Wall-E, Leo. Wall-E en sus primeros 40 minutos es una película sin diálogos, o sea, hay pocos diálogos, y sus dos únicos personajes que intervienen ahí calan, gustan mucho, son muy próximos a nosotros. Y a diferencia en Soul, en los primeros 30 minutos, 40 minutos en el cual la historia transcurre en este limbo, todos los personajes son perfectamente olvidables. Son personajes vacíos y hay una multiplicidad de personajes en este limbo que ya aturde, pasa inadvertidamente. Y nuevamente en Wall-E, cuando ya toda la historia transcurre en esta nave donde llegan los dos personajes del inicio de la película, ya la película en Wall-E se torna más infantil, de persecución, de Tom y Jerry. Y a diferencia en Soul, cuando la historia transcurre en la Tierra, es más humana, tiene más calor, tiene más textura. Entonces, solo para una comparación odiosa que muchos a veces no quieren hacer, pero aquí hay una especie de trabajos similares entre Wall-E y Soul que tienen en mi caso dos respuestas diferentes, ¿no? En la primera, Wall-E me gustó, en Soul es un devaneo, me gusta por momentos y por otros me disgusta, en lo que a mí respecta, Leo. Sí, tienes razón ahí en ese aspecto. Yo también creo que visualmente es una película, como mencionas, que tiene una riqueza en los detalles, ¿no? Sobre todo en la parte que viven en la ciudad, ¿no? Donde se ven las casas, los árboles, todo bien, y tiene un color bien real, ¿no? Lo que se ve en esta animación. Y por otra parte, el lado donde están las almas, este limbo donde están, a mí no me disgustó la forma, ¿no? O los colores que se ven allí, ¿no? Me parecieron atractivos y los dibujos también son simpáticos. Lo que sí no me agradó no fue la forma, sino el fondo, ¿no? Es bien confuso todo lo que te quieren mostrar en este mundo, en este limbo donde hay una serie de reglas que te las dicen tan rápido que no sabes por qué son así esas reglas, no simplemente son así y lo dejan así, ¿no? Y también como que tratan a través de estas reglas te tratan de vender como una filosofía de vida, de cómo debes asumir la vida, ¿no? O sea, al final la película te da como una moraleja, ¿no? De que no es tan importante, te dice, no son tan importantes tus metas ni tus sueños, sino vivir el momento, ¿no? Y creo que eso lo percibimos a través de este personaje, esta alma que se llama 22, ¿no? Que se emociona con cualquier cosa, ¿no? Con una hoja que cae, con el viento, con un pedazo de piso. O sea, la película te dice, vive los momentos
que están percibibles para los sentidos y no te preocupes por lo que pasará después, ¿no? O sea, es como que te trata de vender una filosofía de vida donde te conformes con ese poco, ¿no? Porque está bien que por ejemplo, que el viento que te dé la cara, la sombra que te dé el árbol, se sienta bonito, ¿no? Pero son sensaciones que uno las percibe y te duran momentos, ¿no? Unas te pueden durar unos segundos, otros unos minutos, otros unas horas, otros unos días, pero uno se acostumbra a eso y ya se olvida. Uno debe tener, pienso yo, como una meta, ¿no? Un fin que uno debe luchar por ese fin, ¿no? No me parece que deberíamos estar aquí para conformarnos a vivir el momento, ¿no? Sino que deberíamos tener una razón un poco más como una meta a la que uno quiera llegar, ¿no? A la que uno quiera aspirar, no necesariamente una meta económica, pero sí una meta donde se sienta bien con el trabajo que hace o con las personas con las que se rodea, ¿no? Pero me parece que esa filosofía de vivir el momento, de sentir el viento que te cae a la cara o de comer un platillo que te gustan, es venderte una filosofía que no te va a durar mucho, ¿no? Sino que es momentánea, ¿no? Y eso es lo que lo sentí forzado, ¿no? O sea, como que te quieren vender eso a como dé lugar. Y eso sí fue lo que me incomodó. Ajá. Y mira, Leo, en este mundo idílico, en este limbo, uno de las figuras que como que es el gurú de la sanación, es uno que maneja un barco, ¿no? Que llega por un desierto, que a su vez tiene su avatar en la tierra, que es un hippie que maneja un anuncio en AAA, ¿no? Que le hemos visto en la película Joker como un trabajo algo, no digamos denigrante, pero sí bajo, ¿no? Digamos que nadie le toma importancia. En la película Joker vemos que es un trabajo que nadie le toma importancia, que habría que estar muy bajo de recursos para aceptar un trabajo de ese tipo, ¿no? Pero en Soul vemos que este hippie lo toma de la mejor manera, ¿no? Como si fuese el mejor trabajo del mundo, ¿no? Entonces esos contrastes también chocan y dicen que a qué nos enfrentamos, ¿no? Parece que esta película Soul fue hecho, los guionistas fueron hippies viejos, ¿no? Se han reunido en una especie de colectivo para reivindicar esos ideales de los 70s, ¿no? Pero que ya son ahora venido a menos, porque todo el mundo necesita un norte, un derrotero, a dónde llegar, tener dinero, no tener dinero pues como cualquier ricachón, pero ciertos ingresos para poder vivir dignamente, que es todo lo que la mayoría del mundo desea. Pero acá la filosofía va por otro lado, ¿no? Entonces ahí sí a veces uno no puede coincidir con lo que pregona esta película. Sí, y seguro lamentablemente va a ganar, a pesar de que hay dos películas que me gustan más, ¿no? Que son nominadas, por ejemplo, y de la misma Pixar, ¿no? Que es Unidos, que me pareció mejor más. Es una película donde se ve una relación de hermanos bien simpática. Y también la otra película, Wolf Walkers, que es una película con una animación exquisita, ¿no? Porque cada cuadro que ves en la película es como tú puedes sacar cada cuadro y lo cuelgas en tu casa y se ve bonito, ¿no?
todos los fotogramas que ves en la película están bien diseñados, bien trabajados, y la historia también es muy buena, ¿no? Pero como ya sabemos cómo es la academia, va a premiar a los suyos y bueno, así es esa historia, ¿no? Entonces, así es Hollywood, como dijo Tomás, sí. Como dijo Henry Mankiewicz, que parece que es la que vamos a comentar posteriormente. Así es, al último vamos a comentar esa. Ahorita vamos a pasar a la siguiente película, que está en la plataforma de Amazon Prime y que se llama La Asistente. Esta película es de Kitty Green y es una película que narra la historia de Jane, que es una trabajadora que recién ha ingresado a un trabajo de aspirante a productora, ¿no? de cine, y está en una oficina donde como asistente, ¿no? Y allí es asistente de un poderoso ejecutivo, ¿no? de la industria, y en su día a día se va dando cuenta de algunos acontecimientos que son irregulares para su punto de vista, ¿no? Porque ve de una forma sospechosa, ¿no? Que vayan diferentes mujeres a la oficina de este ejecutivo, y descubre también que se reúne con varias aspirantes a actrices, ¿no? Para que no solo en la oficina, ¿no? Sino también en un hotel, ¿no? Entonces se da cuenta de que es como una especie de acosador que utiliza su poder para sacar ventaja de su situación y aprovecharse de las mujeres que están interesadas en tener un papel en esta industria, ¿no? Que es la industria del espectáculo, ¿no? Y digamos que la película nunca se menciona el nombre de la persona, pero se supone que está basada en la historia de este magnate de Hollywood, que era Harvey Weinstein. Y digamos que está inspirada, ¿no? en esa historia, ¿no? Pero acá lo vemos desde el punto de vista del asistente, que es testigo de todo esto y se ve aplastada por todos los flancos, ¿no? Esta película la sugerimos también para hablarla en el tema anterior, ¿no? Sobre el cine de mujeres, ¿no? Porque esta película la dirigió una mujer y habla también precisamente del punto de vista de una mujer, ¿no? Y me pareció bastante fuerte, ¿no? La historia que narra y cómo está contada, ¿no? No sé qué te pareció a ti, John. No me gustó mucho la película. Arranca de una forma fría, avanza la película y todo transcurre en la medianía, no alcanza vuelo. Como tú bien lo has dicho, es una asistente que observa situaciones anómalas en su centro de trabajo, que a su vez es una especie de productora de películas de Hollywood, o sea, está en los Estados Unidos, observa cosas anómalas y decide quejarse de estas situaciones ante recursos humanos obviamente de su propia empresa. Y cuando el jefe de recursos humanos o el gerente de recursos humanos le dice que, mira, voy a olvidar que has dicho esto, esta discusión o esta conversación nunca ocurrió. Cuando ella vuelve a la oficina, ocurre todo lo contrario. Todo el mundo se entera de que ha ocurrido esta conversación con el gerente, ¿no? Y sus mismos compañeros, tan apáticos como ella, perfiles bajos como ella,
sin embargo, le dicen de que tiene que pedir disculpas ante su jefe, quien también ya lo sabe, ¿no? Quien también ya sabe de esta conversación que tuvo con su gerente. Pero al margen de ese pequeño clímax que hubo durante la película, es una película, yo noto, que observo que es coyuntural, en el sentido de que, como estamos ahora viviendo la época de lo políticamente correcto, hay películas que se agarran de esto para hacer, hay guionistas, productores que se agarran de esto para hacer películas que toquen ese tema que supuestamente va a levantar conversaciones, polémica, interés. Esto me hace recordar, por ejemplo, Leo, cuando se hizo la película Asumare, que es una especie de película, que es una película autobiográfica de Machín. Después de esta película se sucedieron otras películas de ese mismo tono, ¿no? Películas de comedia, pero de bajo presupuesto, tanto en calidad artística como a nivel estético. Ya muchos críticos de aquí del medio se refirieron a esas películas como calificándola como cine de subsuelo o algo así, ¿no? Entonces, y también en Hollywood hay películas que, por ejemplo, cuando sale un determinado tema que se aborda en una película, hay una subserie de películas que salen a razón de esta película mayor. Por ejemplo, en películas como Tiburón, después de Tiburón salieron una serie de películas así de monstruos, que trataban de un poco sacar la tajada del pastel, en el sentido de que había un público que gustaba de ver ese tipo de películas. Lo mismo acá, y hemos visto películas que tienen estamos en toda la movida de una campaña donde no se debe agredir a la mujer. La campaña del Me Too en Estados Unidos es muy fuerte. Entonces, una película de este estilo, que para mí no tiene mucha relevancia, puede gustar a un buen grupo, un buen sector de la población, que a raíz de este film puede generar temas de conversación, inclusive puede ser candidata a algunos premios, pero yo critico esta película porque se aprovechan, como te dije, de la coyuntura. Hay películas que pueden tocar este mismo tema, pero que lo dicen de forma diferente. Por ejemplo, el año pasado hemos hablado de Erin Brockovich. Si bien su tratamiento puede ser como un telefilm barato que puede ser proyectado un domingo familiar, pero el personaje por el cual creo que fue nominada Julia Roberts es muy importante, es muy fuerte. Tomó al toro por las astas, era ninguneada y solamente era atendida por sus atributos físicos, pero ella supo ser inteligente y pudo descubrir hay una especie de encubrimiento legal que hacía una empresa. Por ejemplo, me hace recordar otra película, Norma Rae, que es una película de los 80s o de los 70s, donde una activista, donde una obrera cansada de la explotación de las mujeres en una fábrica, comienza una lucha social. O sea, son mujeres que al notar un hecho que no es... Al notar un hecho que puede ser degradante para la mujer, se ponen la camiseta y se dan el trabajo de luchar contra el sistema. Entonces allí yo creo que puede estar la riqueza de una película, la riqueza de un personaje. En este caso no lo noto así. Entonces La Asistente es una película que me da pena decirlo, pero va a ser una película olvidable a mi sentir, Leo. Bueno, como mencionas, sí tienes razón que puede ser una película
que se ha hecho por la coyuntura, ¿no? Aprovechando toda esta temática del feminismo, de la protección a la mujer. Pero digamos que eso no, al menos para mí, que se aproveche de la coyuntura no tiene nada de malo, ¿no? Y yo más valoro la película por lo que es la película, no tanto por la coyuntura, ¿no? Y en mi caso sí me pareció que sí tiene valores que resaltar, como son películas, por ejemplo, bastante similares a la que comentamos la semana pasada, la película Nunca, casi nunca, a veces, siempre, de esta película de esta chica que quiere abortar, donde los abusos y digamos que las denigraciones que ella recibe son lo cotidiano, ¿no? Y estas películas como que tienen esa forma de que son películas cotidianas y que no pasan nada, ¿no? Pero sí están pasando cosas que en el fondo son cosas que a una mujer le pueden afectar, ¿no? Su percepción y su forma de desenvolverse en su entorno, ¿no? En este caso, en su entorno laboral, ¿no? Entonces, me parece que por ese lado sí cumple la película en mostrarnos estas situaciones que son normalizadas, ¿no? por muchas personas, pero que en el fondo yo creo que deberían ser al menos puestas ahí, como para que la gente se dé cuenta o para que debata qué cosas son las cosas que pueden ser incómodas o incorrectas o normales, ¿no? en ciertas situaciones laborales, ¿no? Y creo que esta película lo logra bien, ¿no? Bueno, es interesante también debatirlo y tener esos distintos puntos de vista, ¿no? Porque también eso hace que la película y el visionado de la película se enriquezca, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo percibí de esta película. Está bien. Está bien, Leo. Está bien. Bueno, pasamos ya, porque nos queda poco tiempo, a la última película, que es la película que está en la plataforma de Netflix, que se estrenó en diciembre del 2020. Esta película es de David Fincher y es Mank. Es una especie de película, un biopic que habla sobre Herman Mankiewicz, que fue guionista en Hollywood desde los años 20, 30, 40, de diversas películas, ¿no? Tanto de películas donde él está acreditado como guionista, como en Hollywood era usual, ¿no? Que un guionista escriba algo y no se acredite, ¿no? Su trabajo, ¿no? Y hay muchas películas que él escribió o coescribió, pero no está acreditado, ¿no? Y él fue el guionista, el co-guionista, ¿no? de la aclamada película El Ciudadano Kane, ¿no? Que es considerada en varias listas como la mejor o una de las mejores películas de la historia del cine, ¿no? Y esta película nos narra el proceso de escritura de ese guión y también momentos previos, ¿no? Años antes de la escritura, para conocer cómo era el entorno de este guionista, con quienes trabajaba, con quienes vivía, y a través de estos flashbacks también vamos comprendiendo por qué él es que escribe
esta película junto con Orson Welles, ¿no? Y bueno, acá como ya tenemos poco tiempo, comentaré ya primero y ya tú terminarás, John. Me gustó bastante casi todo, ¿no? Por ejemplo, la fotografía, que es una fotografía impecable donde se representa, digamos, a la fotografía del cine de esa época, ¿no? De los años 30, 40, donde se ve un blanco y negro bien contrastado, con una iluminación bien trabajada, se ven los fotogramas que también uno puede sacar de aquí, son como para enmarcarlos, ¿no? Y también me gustó la actuación de Gary Oldman, ¿no? Que está, digamos, en su momento cumbre, ¿no? Como actor, ¿no? Y así como la música, ¿no? La banda sonora, ¿no? El único punto débil que yo le percibí es en el guión, o sea, en la historia. Nunca, en ningún momento me llegó a atrapar por completo, ¿no? Porque siempre cuando uno ve algo, bueno, no siempre, ¿no? Pero en algún tipo de película espera algún fin, ¿no? Que trate de buscar el escritor, ¿no? Si bien nosotros sabemos que es una película basada en hechos reales, y si uno conoce la historia, sabe cómo acaba la historia en la vida real, pero en lo que cuenta la película no sabemos, al menos en mi caso, no me dio pistas de hacia dónde se dirigía, ¿no? O cuál era el fin de la película a lo largo de todo su metraje, ¿no? Solamente vemos el proceso de escritura del guión con diversos flashbacks, ¿no? Donde vamos conociendo al personaje y a su entorno cercano, ¿no? Y por eso tengo ese lado de incomodidad, ¿no? Donde percibí una película con una forma del encuadre, de la fotografía, de la música excelente, pero nunca me sentí atraído por lo que estaban contando, por lo que estaba viendo, por lo que se estaba narrando. Y por eso no creo que sea de lo mejor del director, que es David Fincher, ¿no? Sino es una película que está escalones más abajo de otras que ha realizado. ¿Qué te pareció a ti, John? A mí sí me gustó esta película porque yo siempre había creído de que Orson Welles, desde la época de la universidad, cuando me topé con la película Citizen Kane, Ciudadano Kane, que Orson Welles lo había escrito, dirigido, producido, por lo menos eso sí, ¿no? Dirigido y producido, pero también lo ponían como escrito. Entonces yo dije, wow, es un genio, porque a los 24 años su ópera prima, esta película que siempre está en la lista de las 100, encabezando o entre los primeros números de las 100 mejores películas de todos los tiempos, pues lo consideraba como un dios, ¿no? Pero sigue siendo un dios. A lo que voy es de que ha habido un genio detrás de él, ¿no? Y esta película lo cuenta con detalle. Un genio terrible, alcohólico, que tenía sus mejores trabajos en ese estado, ¿no? En ese estado de embriaguez. Entonces, y a diferencia tuya, Leo, yo sí puedo concederle a David Fincher. Me enteré recién cuando estaba leyendo los créditos que David Fincher era el director de esta película, y por eso puedo concederle el hecho de que al margen de que no haya un derrotero, un norte, una especie de santo grial que esté buscando, lo que paga la entrada, entre comillas, es su factura, su puesta en escena. Como tú también lo has dicho,
la fotografía es formidable, ¿no? Ya uno se complace en ver esa fotografía. El casting, Gary Oldman con ese haciendo o poniéndose en la piel de Henry Mankiewicz, ¿no? Este guionista legendario de Hollywood, y los diversos actores que dan vida a esos fundadores, líderes de las antiguas compañías que nosotros siempre admirábamos por sus películas, ¿no? Como de la MGM, ver a un Louis B. Mayer personificado en carne y hueso, a un Randolph Hearst que solamente lo veíamos por la película Citizen Kane. Cuando se hablaba de que Citizen Kane se estaba refiriendo a William Randolph Hearst, ¿no? Pero aquí lo vemos personificados en carne y hueso, y es atractivo ver eso, es gratificante ver eso, porque otra película también de David Fincher que juega con la nadería, que juega a no se sabe dónde va a llegar, es Mulholland Drive, que también a mí me gusta sobremanera. Ese es pero David sin Lynch. embargo... Ese es de David Lynch. Perdón, me estoy confundiendo, sí, laxus. David Fincher es de Facebook. Ah, sí. Y también de Seven. Ya, claro. Ya, así es. Entonces, yo creo que toda la puesta en escena paga el hecho de que no tengamos un final quizás acorde a nuestros gustos, ¿no? El hecho inclusive de que cada escena esté puesta como una especie de guión literario, ¿no? Exterior rancho, día, te acerca al mundo del guionista, al mundo tal cual un guionista hace su trabajo. Entonces es una película que me gusta, que me fascina. Podría verla de nuevo solamente por esos diálogos tan ricos, esos diálogos, esas palabras cínicas que dice Gary Oldman, que es como fue el personaje de este guionista, ¿no? Con un humor ácido, y que en todo el momento de la película lo dice, ¿no? Él dice lo que piensa, él dice lo que realmente siente. Y quizás sabe muy bien que lo que está diciendo le va a acarrear problemas, pero no importa. Y yo me quedo con una sentencia ya para culminar, porque estamos en la parte final, que al final de la película sale una especie de rótulos, ¿no? Diciendo de que él confesó a un amigo hacia el final de su vida, diciendo de que él se sentía una especie de casa de ratón, que cuando esta casa de ratón se estaba destruyendo, él procuraba construirlo de nuevo para no salir de esta casa de ratón, porque se sentía a gusto allí, pero más tarde se dio cuenta de que no era lo correcto, de que esa construcción simplemente era una cosa artificial, que a su vez me retrotrae a la figura del Quijote, ¿no? Que también se menciona de la película, que es un tipo que era un loco, pero que al final de su vida se vuelve a la cordura, ¿no? Entonces hay un juego, hay una ambivalencia aquí que resalta, que levanta más a este personaje, a este guionista. Por lo demás, ya creo que hemos concluido con el comentario de las 5 películas, Leo. Sí, esas son las películas que teníamos separadas para comentar. Y bueno, ya eso sería todo por el programa de hoy. Y los estamos invitando a suscribirse a nuestros canales de YouTube. Pueden seguirnos también en Instagram o en Facebook. Y también pueden escuchar este podcast en Spotify o en iVoox. Entonces allí también pueden recomendarnos algunos temas que vamos a estar, podemos conversarlo en los próximos programas, ¿no? Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. John, no sé si tienes algunas palabras finales. Bueno, no, agradecerle a nuestros televidentes,
oyentes, a nuestro principal acompañante de todas nuestras tertulias, a Lalo Sagástegui. Y bueno, sin más, esperamos verlo en el programa siguiente, que ya lo vamos a anunciar en las redes sociales. Sí, bueno, ya nos estamos viendo en el próximo programa. Chao. Buenas noches.